esta conferencia se llama En un momento todo puede cambiar. Y vamos a hablar de la mujer samaritana. Si quieres abrir tu Biblia ahí, de la mujer samaritana. Algunas personas hablan de este pasaje como el gran ganador de almas, Jesucristo. Este pasaje además es muy rico en información, como Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios. Para que los que creen que Jesucristo no es Dios, este pasaje habla perfectamente de que Jesucristo es el mismísimo Dios y es el mismísimo Salvador, y verdad, y tan claro como más claro que el agua no puede haber. Y tiene aproximadamente 2000 años que Jesús planeó un encuentro con una mujer, un encuentro personal con una mujer, y habla a esta mujer. Buscó a una mujer, a una persona que tenía una necesidad específica, y Jesús en su calendario, en su agenda sumamente apretada, porque solamente tenía 3 años para predicar en la tierra, y entonces él escogió un momento, el año, el mes, el día, el lugar, y fue a darse una cita con la mujer samaritana. Y te digo una cosa, igual que hoy contigo, igualito que hoy contigo. Si tú dices, yo no soy la mujer samaritana, bueno, créeme que Dios tiene una cita hoy contigo. Esta mujer, desechada de la sociedad, porque era la robamaridos, era la robanovios, ¿verdad? O eran, como dicen hoy los jóvenes, la trepadora. Así le dicen, ¿verdad? A ese tipo de mujeres, la trepadora. Y Jesús no la discriminó y se dio una cita con ella, y como tal, como dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Lucas 7:47. O sea, Jesús tenía un encuentro con una persona pecadora. Yo no dudo que igual hoy contigo, conmigo, Dios quiere hablarnos y decirnos cuántas cosas preciosas tiene preparadas para ti, para mí. Dice en Juan versículo 4:1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Jesucristo dijo, es momento de tener ese encuentro con esa mujer, ese encuentro de tener ese encuentro con verdad, que ya tenía él programado, y él sale a Samaria. Aquí había la posibilidad de que Jesús tomase varios caminos. Déjenme explicar antes. Los samaritanos habían sido enemigos de Israel, aunque eran hermanos hebreos, judíos, y ellos tenían el conflicto porque los samaritanos adoraban a Dios en Samaria, en un monte que se llama el monte Gerizim, y los judíos adoraban a Dios en Israel. Entonces había ese problema, ¿verdad?, de ese conflicto, y aunque eran hermanitos, ¿verdad?, tenían una discusión, y por las herejías, y que tú eres un hereje, que tú, ¿verdad?, y que tú no sabes, que tú no lees la Biblia, igual que hoy en día. Entre muchos cristianos nos agarramos de la chongo y de la greña, y pensando que porque no, y que tú no predicas bien, que yo no tengo un pastor como el tuyo, y que el otro, ¿verdad?, y que no sabes, y siempre estamos poniendo el nombre de nuestra iglesia en alto. Y hermanos, y nosotros no debemos de poner en alto el nombre de nuestra iglesia, jamás. Tú no digas, es que yo soy de Vida Nueva. ¿Sabes qué es lo que tienes que decir? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, le pertenezco a Cristo, y eso es lo único que tienes que hacer. Y a nosotros nos une Cristo, nos separan las denominaciones. Las denominaciones, ¿verdad?, que tanto daño han hecho a las iglesias. ¿Y por qué nos llamamos Vida Nueva para el Mundo? Algunos pensarán, oye, porque nos exige el gobierno llamarnos de una forma. Es una exigencia del gobierno. Así el gobierno nos dice y nosotros nos sometemos y nos llamamos, tenemos que ponernos un nombre, ¿verdad? Pero no hay tal cosa. Si esto no existiera como en los tiempos de Jesús, entonces nos llamáramos la iglesia del Calinda, ¿verdad? Como la iglesia de Corintios, o la iglesia de Éfeso, o la iglesia ¿verdad? No tenían un nombre en particular, sino nada más el lugar. O la iglesia de Acapulco, seríamos en todo caso,
o la iglesia de la playa, o no sé cómo nos podríamos llamar, pero por cuestión fiscal nos tenemos que poner un nombre. Entonces, tenían este pleito estos dos grupos del pueblo de Dios. El historiador, un historiador que me gusta mucho leer de la antigüedad de aquella época, Josefo, que escribió en un libro que se llama Antigüedades, él escribió que había 3 caminos para ir a Samaria. De Jerusalén a Samaria había 3 caminos. Uno era por el mar costeando, y otro era por la región de Perea, un extremo izquierdo y luego otro extremo derecho, y otro era pasar exactamente por Samaria. Entonces, si tenías el camino más corto era pasar por Samaria. Entonces, ¿cuál escogió Jesús? El de Samaria, porque tenía un encuentro con una mujer. Miren, vamos a Eclesiastés 3:1. Si nosotros nos diéramos cuenta que cada que se abre la Biblia, Dios quiere hablar. Siempre que hay alguien predicando la palabra de Dios, siempre hay a Dios el que quiere hablar y el que quiere transmitirte algo. No es una casualidad, no es una coincidencia. Siempre que Dios está hablando, nosotros tenemos que poner atención. No es el pastor, no es el predicador, es Dios el que está hablando a nuestros corazones. Y lo dice aquí en un fragmento el hombre más sabio de la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo, Salomón, que escribió Eclesiastés. Dice 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo, versículo 2, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene todo perfectamente calculado en tu vida, en mi vida. Todo lo tiene perfectamente arreglado. No existe, jamás alguien puede decir, esto fue una coincidencia. No existen las coincidencias. Yo le cambiaría el nombre y le pondría diosidencia. Siempre Dios tiene perfectamente arreglada tu vida, la tiene escrita totalmente. Dios sabía que te ibas a encontrar, Dios sabía que te iba a hablar hoy y te iba a presentar este mensaje de reconciliación. Dice en el versículo 11 de aquí, de este mismo capítulo, del capítulo 3 de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en nuestro tiempo, no, en su tiempo, y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender. Es difícil entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Fíjate bien cómo lo cierra este versículo. Dice, desde el principio hasta el fin, Dios lo tiene ya planeado. Ya está escrito toda tu vida, escrita en un libro. Ya está ahí ¿verdad? Y está exactamente la decisión que vas a tomar hoy. ¿Sabe Dios lo que estás pensando? En el Salmo 139 dice que Dios sabe cómo te sientas, cómo caminas, qué piensas. Antes de decir una palabra, Dios la sabe cómo te llamas, cómo fue el nombre de tu madre, sabe Dios en dónde, en qué vientre de qué mamá te iba a poner. Dios lo hizo, Él arregló tu vida, arregló nuestras vidas. Él estaba consciente de cada situación, te hizo morenito, chaparrito, gordito, ¿verdad? Blanco, nos hizo así. Dios nos fabricó, somos hechura de un Dios. No eres obra de la casualidad, no veniste al mundo por coincidencia o por una ¿verdad? relación sexual, de ahí ni conoces a tu papá o a tu mamá. No, Dios, a lo mejor tú no conoces a tu papá o no conoces a tu mamá, pero Dios te conoce, perfectamente te conoce. Y dice en Isaías, y aunque tu padre y tu madre te olvidaren, yo nunca me voy a olvidar de ti. O sea, te tiene pero en el hueco de la mano, no te le escapas, estás ahí. Y como cuando alguien balancea un balón, ¿verdad? Y el balón se va hacia la izquierda y lo endereza, así es Dios con nosotros. Y te le quieres ir chueco y te agarra, y te le caes, te rebota y te levanta. ¿No es cierto?
así hace papá. Pero de que te le vas, no le vamos. Nadie se le ha escapado a Dios. Imagínate. Ok, entonces, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dijo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Dios es el que busca a los hijos. Tú nunca se te ocurrió buscar a Dios. Nunca, jamás. Tú dijiste, no, nadie pensó, ¿verdad? Pues hoy me voy a convertir en el día, ¿verdad? En el mes de septiembre y voy a ir a la iglesia y voy a entregar todos mis pecados y a partir de ese momento voy a cambiar mi vida. Mentira, tú no lo planeaste. En el corazón de Dios estaba planeado, porque no hay quien busque a Dios. Dios es el que te busca. Y oye, bueno hermano, ahora yo ya le busco. Tampoco, aunque seas cristiano, tú haces el intento de buscar a Dios, pero Dios te da la facilidad de buscarlo, ni aunque seas cristiano. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está en nosotros y nos mueve a toda buena obra. No eres tú. Dijo Jesús, siervos inútiles sois. O sea, es tanta nuestra deficiencia y tanta nuestra imperfección que si tú no estás tomado de la mano de Dios, nada vas a poder hacer, tal y como lo dice la Biblia. Dice, vamos a nuestro texto en el versículo 5, y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, donde Jacob dio a su hijo José. Ok, aquí en ese versículo 5, esa palabra Sicar, esta ciudad de Sicar, actualmente es la ciudad de Ascar, con cada kilo. Esta ciudad existe. Por algún problema de redacción, quizá no sabemos, pero esta coincide perfectamente el texto con la ciudad de Ascar. Según la historia, el pozo de la ciudad de Ascar al pozo está, bueno, ahorita ya es una ciudad, ¿verdad?, cosmopolitan, como ver la Ciudad de México. Entonces ya es, ¿verdad?, difícil, ya no ves el monte Gólgota, ya no ves el Cerro de la Calavera, ya no ves muchas cosas, están perdidas con el crecimiento urbano que tiene Israel. Entonces, historiadores calculan que de la ciudad al pozo hay menos de 1 kilómetro. Entonces la mujer era de ese pueblo, ¿verdad? Y había menos de 1 kilómetro donde ella tenía que llevar el agua, esta mujer samaritana, y Jesús se queda de ver con ella en ese pozo que actualmente existe. Ese pozo actualmente existe, ahora ya está invadido por una iglesia ortodoxa, y construyeron arriba del pozo una iglesia ortodoxa. Pues ya saben que siempre el demonio, los planes de Satanás quieren obstaculizar la obra de Dios. Y entre más oculto estén todos estos datos, para el enemigo es siempre mejor. Aquí es donde enterraron, en este pueblo también esta ciudad es donde enterraron a José, cuando ¿verdad?, José dijo que sus huesos querían sacarlos de Egipto, y ahí lo enterraron en su natal Israel. Hoy día pues hay agua, se ha comprobado que hay agua corriendo, sigue corriendo agua en el subsuelo en Israel, ahí en esa parte. O sea, ese pozo no era un pozo cisterna, era un pozo que fluía el agua. De esos pozos, ¿verdad?, donde fluye el agua, no pozo estanque, sino un pozo, ¿verdad?, ¿cómo se llaman de estos de agua, donde nace el agua, ¿verdad? Un ojo de agua, algo así, ¿no? Entonces ahí estaba saliendo el agua y estaba corriendo. Y dice el versículo 6, esto es importante porque, miren, cuando nosotros vemos esto, conocemos que la historia es real. Cuando vemos, ¿verdad?, todas estas historias y nosotros lo comparamos con la realidad, vemos que esto es totalmente cierto, estas cosas que sucedieron. Y dice el versículo 6, estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Eso es muy importante. La hora sexta es aproximadamente como el mediodía. O sea, imagínate, llega Jesús al mediodía, y tú sabes cómo está el sol, ¿verdad?, calienta el mediodía después de caminar varias horas, y se sienta. Algunos expertos dicen que Jesús era un tremendo
deportista, porque tiene una condición impresionante, igual que los discípulos. Se calcula, hay algunos eruditos que han calculado cuánto caminó Jesús y todo lo que narra, y según la Biblia, según los expertos, ¿verdad?, que caminó de Samaria a Jerusalén y que luego volvió, y se calcula, se han sumado los kilómetros que caminó en toda su vida, y dividiéndolo entre 3 años y medio, él calculó, él caminó 32 kilómetros al día. Cada día caminaba 32 kilómetros, mínimo, porque si no está todo escrito y él caminó fue a muchos más lugares, entonces podemos saber que esos 32 kilómetros se quedan cortos. Entonces llega Jesús cansado de Jerusalén, se llega cansado y se sienta. O sea, Jesús se debilitaba, Jesús lloraba. Algunos dicen, ¿verdad? Yo no entiendo que digan, no, Jesús no lloró cuando Lázaro se murió. No, Jesús tenía sentimientos, aunque era Dios, y él se dolía. Y aunque iba a resucitar Lázaro, pero Jesús se conmovía. O sea, se duele de tus dolores, se cansa. Jesús se cansa también, se fatiga. En este momento ya no, porque ahora ya tiene un cuerpo glorificado. Pero Jesús jamás tiene debilidad con el pecado. Eso sí, no hay debilidad en contra de él, ¿verdad? Jesús nunca pecó, Jesús nunca se debilitó en el pecado. Versículo 7. Vino, y ese es muy importante este pasaje, este versículo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. A ver, dame de beber. ¿Por qué pidió agua? Quiero hacerte pensar, ¿por qué pidió agua? ¿Por qué Jesús pidió agua? Alguien podría decir, bueno, Jesús debió haber llevado agua en una cantinflora, o un ángel debió haberle traído agua. ¿Por qué a una mujer pedirle agua? Y más si había esa rivalidad con las personas de esa población, con los de Samaria. O los discípulos debieron de haberle traído agua para beber, o quizá alguien dejó una jarra ahí junto al pozo y de ahí Jesús tenía que tomarla. ¿Por qué pidió agua? Simplemente porque el plan de platicar con esa mujer samaritana no estaba en la mujer samaritana, sino en Jesús. Entonces Jesús, a manera de entablar plática, le pide un vaso de agua. Le pide un vaso de agua y ella inmediatamente lo identifica y dice, no, este es de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Verdad? Es imposible que alguien me esté hablando y pidiéndome un agua. O sea, esto es una oportunidad para Jesús para predicar. Ahora, yo te digo, si tú tienes un problema, los problemas en nosotros, los humanos, son oportunidades de Dios. Todos los problemas que tú te puedas imaginar que tú tienes, ¿verdad? Y que estás enfermo, que tienes una necesidad, que hay, ¿verdad?, una división ahí en la familia, que se agarraron de la greña, y que tienes, ¿verdad?, y que el trabajo, que el dinero, que la economía, que la salud, son adversidades nuestras, pero son oportunidades de Dios para que tú clames, Dios te restaure y le ames y le adores y sirvas a un Dios vivo. Son oportunidades. Entonces, él estaba buscando ahí, igual que hoy sigue. Jesús ya no está aquí con nosotros físicamente, pero está en el Espíritu, y Jesús está buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios te está buscando. Ha tocado la puerta de tu corazón varias veces. Dios ha tocado la puerta de tu corazón una vez, 2 veces, 3 veces. Lo va a seguir tocando mientras tú tengas vida. Mientras tengas vida, Dios te va a seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y aquí pues esto es algo importante, porque Él es el que busca. Dice en Hechos 2:22, esto, ¿verdad? Esto el libro de Hechos, que fue escrito por el médico Lucas. Nosotros le echamos porras a los médicos cristianos. O sea, nosotros, dice la Biblia, que las autoridades están puestas por Dios, ¿verdad? Claro que la oración puede y puede mucho, pero tenemos que ir a los médicos. Jesús no despreció a Lucas. ¿Ya lo tienen? Lucas 2:22.
Hechos 2:22. Ajá. Hechos 2:22. Estaba viendo a ver si estaban dormidos o despiertos. Ok. Varones israelitas. ¿Está hablando Pedro aquí? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús de Nazareno vino aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros mismos, como vosotros mismos lo sabéis. Versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole. O sea, dice Lucas que el plan de morir de Jesús en la cruz era el predeterminado consejo de Dios. O sea, Dios sabía desde la fundación del mundo que Jesús iba a morir. Hay personas que dicen que Jesús fue un plan de contingencia para salir del problema cuando la humanidad se perdió. No, Jesús lo vemos desde el Génesis. Vemos a Jesús apareciendo ahí en la Biblia, lo vemos por toda la Biblia. Jesús no fue un plan como emergente. Ya estaba Jesús escrito desde la Biblia, porque desde antes de la fundación del mundo Jesús tenía que venir a morir por nosotros, porque era el único ser que podía morir sin pecado. A mí me gusta predicar con este ejemplo, pero las personas, yo les empiezo a predicar, me dicen: yo soy bueno. Digo: eres bueno, o qué bien, y no haces daño. No, yo tengo familiares que sí son bien borrachos, mujeriegos, pero yo casi no hago daño a nadie. No, pues soy pecador más o menos. Y digo: si eres pecador más o menos, entonces ¿para qué vino a morir Jesús? ¿Cómo para qué murió Jesús? Y se quedan. Y digo: entonces, ¿para qué Dios mandó a Jesús a morir en esa horrenda muerte de cruz? ¿Para qué? Si Jesús vino a morir en esa cruz, ¿qué te estaba diciendo? Dice: eso nunca lo había pensado. Pues eso es lo que tienes que pensar. Si tú eres bueno, entonces el consejo de Dios hubiera sido: pórtate bien, no chupen tanto, no tengan tantas mujeres, y acá nos vemos. No abusen tanto de los niños, no tengan sexo con tantos niños, hay con poquitos. Y el consejo de Dios no fue eso. Jesús, desde antes, Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Sobre ti y sobre mí obraba un acta de muerte. En ti y en mí había un acta escrita de muerte. Tenías que morir, yo tenía que morir. Y Jesús vino, ese es el plan precioso de la salvación. Jesús vino para que en vez de que tú murieras, Él murió. Pues ya se murió Jesús, qué bueno, entonces yo ya soy salvo. No, porque hay otra condición, que tú tienes que arrepentirte y reconocer que Jesucristo es tu Salvador. Y si tú no reconoces que Jesucristo es tu Salvador, no puedes ser salvo. Tiene que haber esa convicción de salvación en tu vida de que eres pecador. Entonces, ese es el plan precioso que Jesús estaba buscándote a ti y a mí. Dice en Isaías 55:7: deje el hombre pecador sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová y tendrá misericordia y será amplio Dios en perdonar. El plan de Dios es que dejes tu pecado, que dejes tu camino y que te vuelvas a Dios para que Dios te restaure. Siempre, voy a repetir otra vez la palabra siempre, que Dios pide es que va a bendecir. Siempre que Dios hay un problema en tu vida, Dios va a bendecir. Si tú tienes la forma de saber que Dios te está trayendo ese problema, y si tú no culpas a los demás, y es que y es que aquel, y yo no estuviera mal porque si aquel no me hubiera engañado, y que aquel me robó, y que pues nada más me dejó embarazada, y que me dejó, y entonces cuando una persona se queja, es imposible que Dios traiga una bendición. Una persona cuando está pasando un problema tiene que entender: Señor, ¿para dónde le doy? Sé que tú me trajiste el problema,
no, yo estoy seguro, dice un cristiano tomado de la mano de Dios, dice, yo estoy seguro, Dios, que esto no viene de otra persona más que de ti. Todos los problemas y las aflicciones que tiene un cristiano, déjenme explicarles esto, es importante. Todos los problemas que tiene un cristiano no vienen de tu suegra o de tu marido o de la persona que te esté causando el problema, sino es Dios quien permite que venga el problema a tu vida. No se distraigan, por favor, porque me distraen a mí también. Entonces, miren, vamos aquí a Jacob, al libro de Job, perdón. Job, capítulo 1. Aquí tenemos una persona, de las personas que más sufrieron en la Biblia, de los hombres más sufridos. De hecho se le llama el sufriente Job, de sufrido. Este hombre, Job, que pasó por situaciones adversas que alguien no quisiera pasar, ni tú ni yo, y tuvo tantas aflicciones como creo que tú no las tienes, o nadie aquí las va a tener. Porque mira, si tú piensas que sufriste más que Job, entonces vamos a quitar el libro de Job y vamos a poner tu historia. Entonces eso no va a suceder, ¿verdad? Sí, ok. Entonces nadie ha sufrido más que Job, más que Jesucristo. Y llega, ¿verdad? Y estaba bien contento. Es más, yo creo que Job era un predicador y estaba predicando ahí la palabra, ¿verdad? Arrepiéntanse, Cristo es bueno, es maravilloso. Y estaba así predicando, arrepiéntanse, mira, Dios es amplio para perdonar y Dios te va a dar su fruto, ¿verdad? El trabajo. Y estaba predicando, y me imagino, hermosamente, y de repente llega un mensajero. Y le dice, oye Job, ¿te puedo interrumpir? Dice, los sabeos llegaron ahí a tus propiedades y mataron a todos los criados a filo de espada. Y en eso se queda con la boca abierta. Y en eso no acaba de hablar todavía este hombre y se aparece otro mensajero y le dice, Job, cayó fuego del cielo, cayó fuego de Dios y murieron todas tus ovejas, todos tus pastores, todo se consumió. El plantío de naranjas, el plantío de aguacates, el plantío de cocos, tus vacas, todo se quemó, cayó fuego. Y todavía no acababa de hablar el segundo cuando llega un tercero. Y dice, los calderos robaron tus casas, robaron tus caballos, tus camellos, y no quedó nada en la hacienda. Todavía no acababa de hablar el tercero y llega un cuarto. En ese momento, en cosas ráfagas de minutos, de instantes, ¿verdad? Lo otro más le dice, llega todo ahí, ¿verdad? Espantado, dice, es así como la cereza del pastel, y le dice, Job, vengo a darte una noticia. Vino un gran viento, estaban tus hijos reunidos en la casa del mayor y estaban celebrando, estaban festejando, y vino un gran viento, como un huracán, y tiró las paredes, y tus hijos, todos tus hijos, fueron aplastados y murieron. ¿Cómo te podrías poner tú? ¿Has sufrido igual que Job? No, ni quiero. Ok, este hombre aguantó y vea lo que dijo. ¿Cómo? Qué firmeza, qué hombre firme, estable, como dicen en el rancho, no se rajó. Estuvo estable, era, ¿verdad? Estaba claro que estaba tomado de la mano de Dios. Cuando alguien no está tomado de la mano de Dios y recibe estas noticias, lo sacude. Y él estaba inconmovible, no se movió, y mira lo que contestó en ese segundo. ¿Verdad? Tú hubieras dicho, ¿quién fue para matarlo? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Trágame una pistola, vamos a armarnos. Y ¿verdad? No hizo eso. Este miserable, ¿verdad? Quedé pobre por todo. No, pero no, yo ahora sí, no me importa, se me va a acabar lo cristiano. Y ¿quién sabe qué podrías decir tú? Y vean lo que dijo él.
Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su vestido, su manto, y rasuró su cabello, su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, cuando está la adversidad, qué difícil bendecir a Dios. Qué difícil bendecir a Dios, porque es más fácil culpar a los demás, y cuando Dios es el que trajo el problema. Entonces yo me imagino que una persona que está, no, pues que fulano, y Dios dice desde acá arriba, de arriba: hijo, fui yo. Acá yo te puse el problema, yo te puse la enfermedad, yo te puse la situación donde yo tejí y yo planeé todo lo que te está pasando. Y cuando uno piensa y sabe y entiende que la soberanía está en manos de Dios, descansas. Entonces voltea. Hay dos tipos de personas: el que dice, no, ¿y por qué? Me la paga, y vas a ver, y yo, ¿verdad? Y me voy de la iglesia, y no me importa, y los hermanos son falsos, y ¿verdad? Y se resiente, se va, y se amarga, y se apachurra. Ese se descontinuó. Pero el que entiende, Dios, ¿tú me lo mandaste? ¿Tú me lo mandaste, Dios? Ok, entonces, la Biblia dice que los que amamos a Dios, todo funciona para bien. Entonces, tú estás trayendo un problema a mi vida para darme una recompensa, para darme una bendición, para darme algo que yo no he visto en mi vida. Tú quieres que yo saque de mi ojo una paja, quieres limpiarme, y entonces quieres prosperarme, quieres bendecirme, porque Dios es bueno y su misericordia para siempre. Dios no trae cosas malas a tu vida. El único que puede traer cosas malas a nuestra vida es Satanás. Es enemigo de Dios. Y tú le haces caso en las voces que oyes. Y tú lo único que tienes que entender es que Dios es el que trae el problema, pero junto con la llaga trae la cura. Él es el que lo hace. No culpes a nadie. Atrás de los problemas está Dios. Y si tú no entiendes todavía esto, te dejo de tarea el capítulo 1 de Job para que lo veas cómo Dios planeó hacer sufrir a Job. Es Dios, es la soberanía. ¿Por qué a él le pone sufrir y a este no? A este le da pobreza y a este le da riqueza. A este le da, ¿verdad? Es una mujer bella y esta no tanto. Y este chaparro y este es alto y este es flaco y este es gordo. ¿Por qué Dios lo hace? Por su soberanía. Simplemente. Aquella tiene un matrimonio feliz y este tiene un matrimonio infeliz. El marido es cabeza hueca y este hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque es la soberanía de Dios. Simplemente Dios sabe hasta dónde puedes resistir, qué tanta fuerza tienes en los músculos, qué tanta fuerza tienes en las piernas, y Dios te pone la carga. Es carga pesada, pero sabe Dios que tú puedes resistirlo. Él sabe, aunque tú no lo entiendas. La idea es que a partir de este momento tú entiendas. Vamos pues a concluir este pasaje. Más adelantito, Job dijo, debió haberse movido, ¿no? O sea, no era así como inconmovible, ay, vamos a comer, a festejar, no hizo eso Job. No, debió quizá llorar, dice la Biblia que se hincó, se postró, sí, pero más adelantito, unos días después, acuérdense que el sufrimiento de Job duró un año. ¿Tú cuánto llevas? Él duró un año. O sea, no debe durar mucho tiempo el sufrimiento. No debe durar mucho tiempo. A lo mejor hay quienes lo alargan. Ok, dice aquí Job 5, 17. Aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios no castiga. Fíjate cómo
le estaba cayendo el 20, como dicen los jóvenes. Él estaba entendiendo, estaba procesando todas estas cosas que estaban sucediendo en su vida. Por tanto, dice aquí el versículo 17 de Job 5, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, el que la venda, la hiere, y sus manos la curan. ¿Quién la hace? Dios. Dios lo hace. Todas las aflicciones están en manos de Dios. Si alguien pensara, no, yo no estoy de acuerdo, entonces, si tú no estás de acuerdo conmigo y es el diablo el que hace contigo todo lo que te está pasando, entonces tú me estás diciendo que Dios te abandona. Y Dios juró por medio de Jesucristo que nunca nos iba a abandonar, que nadie, dice en Romanos 8, que nadie podía separarnos de sus manos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nadie podrá separarnos de su amor. Contradice totalmente el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos dice que Dios está contigo sin importar el lugar y la adversidad donde estemos. Pastor, y si estoy en pecado, también está contigo. Por eso dice la Biblia, no contristéis el Espíritu Santo. Que no lo contristes. O sea, está en ti, sí. Y está en ti que tú vivifiques el Espíritu Santo o que lo marchites. Está en ti bajo las condiciones de tu vida. Si tú te vas de borracho, pues claro que contristas el Espíritu Santo. Y al otro día no sabes, perdiste la noción, el Espíritu Santo se apaga en nosotros, no se va, se apaga, se anula, calla, guarda silencio. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Miren, vamos aquí adelantito al Job 42. ¿Cómo termina? En este mismo día, Job, después de un año, después de 365 días, Dios le habla a Job en el capítulo 41 y él contesta en el capítulo 42 y le dice, respondió Job a Jehová y dijo, subráyalo a esto, mi hermano, te recomiendo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues es Dios. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién está hablando? Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Fíjate, en ese momento, cuando dijo, Señor, yo hablaba cosas que no entendía, en ese momento Dios lo restaura y le dio 7 veces más de lo que Dios le había quitado. 7 veces. No le dio 7 esposas, porque su esposa no se le murió, ahí estuvo con él. ¿Se acuerdan, no? No era convertida, porque le decía, maldice a Dios y muérete. Entonces, ya después me imagino que también ahí venía en el paquete, se convirtió y porque volvió a tener hijos y tuvo más hijos, hijas hermosas y propiedades en abundancia. Job fue bendecido por Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando entendemos. Cuando entendemos que no es el compadre y que no es el amigo y que no es el vecino ni con la persona que hace negocios, no, es Dios el que pone las cargas en ti y en mí. Ok, vamos a nuestro texto, vamos al capítulo 8, versículo 8, perdón. En el versículo 8, estamos en el Evangelio de Juan 4:8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer
samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya lo explicamos, ¿verdad? Que estaban enemistados. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. O sea, la mujer en ninguna manera le iba a dar agua. No le iba a dar agua a Jesús. Jesús le dijo a ella, yo soy el que te puedo dar esa agua de vida. Cuando una persona está lejos de Dios, la Biblia dice que, ¿verdad?, que es como un desierto. Y hay personas que caminan por el desierto muchos días de su vida, no entienden y se tallan los ojos. Y como cuando en las películas hay un espejismo y ven, ¿tú sabías que esto es real? Los espejismos son reales. Y te voy a demostrar como cuando tú vas en la carretera y ves hacia el horizonte y si pareciera como que llovió, y no es que haya llovido, porque después que avanza el carro y dices, oye, pues se parecía agua aquello que se veía de lejos. No fue agua, fue un espejismo, ¿verdad? O un reflejo de la carretera con el sol. Bueno, imagínate en un desierto, tú vas caminando por varios días y ves ese fenómeno, ese efecto, agua, y corres, y no era agua, era el solazo. Era lo caliente del lugar. Y así es nuestra vida espiritual sin Cristo. Cuando una persona está lejos de Cristo, no me importa si seas cristiano. Cuando una persona está lejos de Cristo, no me importa si eres o no eres. Cuando una persona está lejos de Cristo, esa persona está viviendo en un sequedal. Está seco, de reseco, de más reseco. No tiene más que puros espejismos. Y todo es un sueño, todo es un plan, todo planea, todo hace, quiere, todo, ¿verdad? Y todo es, ¿verdad? Está fuera de la realidad. No está en donde Dios quiere que esté porque está reseco. Entonces, esas personas no están fundadas, firmes en la palabra de Dios. Entonces viene Jesús y le ofrece agua fresca. Ella estaba en pecado. Ahorita voy a explicar. Entonces, ella estaba y Jesús le ofrece agua fresca para beber. Y no es que Jesús iba a agarrar, mira, deja eso, aquí te traigo una jarra de agua con hielo. No era ese tipo de agua que estaba hablando, ¿verdad? Que tú puedas entender. No, Jesús estaba ofreciendo agua espiritual. Agua espiritual. Miren aquí en Juan 7, adelanten sus Biblias aquí en el capítulo 7. Lo explica un poquito más aquí Juan, el apóstol Juan. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, a mí, dice, venga a mí y beba. O sea, otra vez saca esta analogía. Es simplemente una analogía que Jesús estaba usando para explicar que nosotros tenemos que beber agua de Él. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De nuestro interior. ¿A qué se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Él estaba refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora nosotros, el que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Es hijo de Dios. Dice en Romanos 5:5, la esperanza que nosotros tenemos no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, ese Espíritu Santo ya está en nosotros. No se te sale, lo puedes apagar, lo puedes contristar, pero no se sale. No hay ningún versículo que se te salga el Espíritu Santo. Y si no hay ningún versículo que se te salga el Espíritu Santo, no hay manera de que pierdas la salvación. Si está, tienes la salvación. Y si no está, el tal no es de Dios. Nunca lo fue. Nunca recibió el Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo, ahora ¿qué tienes que hacer? Nadie te tiene que poner las manos, nadie tiene que orar por ti.
Claro que te oramos, ¿verdad? Porque la oración del justo puede mucho, pero tú puedes ir a la Biblia, beber de esta fuente de energía de la Biblia, bebes y te fortaleces y te robusteces y tienes fuerza espiritual para vencer las adversidades por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué estás todo debilucho? Porque no bebes agua. Si tú bebieras agua, dice Jesús, de tu interior, ¿de dónde? De nuestro interior saltarán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vivificar, darle de comer al Espíritu Santo. A la carne no le des de comer. No le des de comer a la carne, tienes que darle de beber al Espíritu Santo. Entonces, una vez que tú te metes a la palabra de Dios y bebe tu Espíritu Santo, te fortaleces y esa fortaleza hace que te apartes del pecado, de las malas amistades, de la droga, de la pornografía, del sexo y del rock and roll. De todo eso te vas a fortalecer. Mientras que tú estás lejos de la palabra y estoy lejos de la palabra, lejos de mí, nada puedes hacer, dijo el Señor. Entonces yo no puedo, ¿verdad? Yo quisiera predicar y quisiera, ¿verdad? Pero como estoy lejos de la palabra de Dios, es imposible que de dentro de mí salga algo bueno. Alguien me va a preguntar, oye, ¿cómo estás? No, pues de la patada. ¿Cómo puedo estar? ¿Qué le falta? Agua. ¿Me estoy explicando? Oye, ¿y cómo vamos a solucionar este problema? Pues ¿cómo quieres? Me dejaron solo. No está conmigo. No está con Jesús, por ejemplo, le dijeron, ¿verdad? Y cuando todos los demás lo abandonaron, él no dijo, sinvergüenzas, así son todos, se van, ¿verdad? Y de una multitud lo dejó. Dice, porque ustedes me buscan para comer y no les doy de comer, ustedes tienen que comer el pan de vida, o sea, yo mero. Les dijo Jesús. Y ellos dijeron, ay, comerte, hijo de María, vámonos de aquí. Y se van. Así le dijeron. Este no es hijo de fornicación, vámonos, fuchi, qué asco. Y se vuelven los discípulos Jesús y le dijo, ¿y ustedes también me van a dejar? ¿Ustedes también se van a ir? Y dijeron, ¿a dónde nos vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros entendemos que tenemos que estar tomados de la mano de Dios, y antes tú estabas tomado del mundo, de tus posesiones, de tu carro, de tu auto, del dinero, del trabajo, de tu salud, de tu belleza, de tus amistades, de tu compadre, el que tenía un puesto sobresaliente, ¿verdad? Y mentiras por aquí, mentiras por allá, ibas por allá y no era cierto, era pura mentira, y tu vida estaba toda, ¿verdad? Era una apariencia y tú por dentro estabas chueco. Así teníamos una vida, y cuando eso era nuestra agua de vida que nosotros teníamos antes, y tú la tenías y yo la tenía, nadie se escapa, y muchos de ustedes la siguen teniendo. ¿Por qué? Porque no entienden que no es cada domingo, no es cada 15 días, no es por internet, sino, dijo Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es diario, es en las mañanas. Tienes que buscar a Dios para estar fortalecido. Si tú no buscas en las mañanas a Dios, cuando venga la adversidad y venga el golpe de Satanás, tú vas a caer como siempre has caído. ¿Qué no te cansa el pecado? ¿Qué no nos cansa? Yo le decía a los varones en la semana, decía, ¿qué no te cansas de estar cayéndote? ¿No nos cansa? Este mundo absorbe, cansa. Ya no lo aguantamos, a menos que no seas de Dios. Y si tú no, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos sabemos que somos cristianos? Porque nos aflige el pecado. Y antes no nos afligía el pecado, éramos del pecado. ¿Verdad? Compadre, vámonos para acá, unas muchachas, y íbamos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque eso era nuestra vida. Pero ahora nuestra vida cambió y nosotros tenemos otra forma de vivir. El ser cristiano es un estilo de vida. Es una forma diferente de vivir y de ver las cosas. Simplemente vives en este mundo, pero no pecas este mundo.
Vives en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Podemos ser normales? Por supuesto que puedes ser normal. Puedes ser una persona normalita, pero no tienes que caminar así como el ungido de Dios. Y, no me toques, hermano, no, hombre, es que yo traigo mi Biblia y voy a mi estudio. ¿Sabes qué es eso? Religiosidad. Una apariencia de algo que no es. De su interior saltarán ríos de agua viva. No dice de su exterior. ¿De dónde? De su interior. De aquí para afuera, no de afuera para adentro. Pastor, póngame las manos. Si tú no oras, si no pides pecado, ¿yo para qué te pongo las manos? De tu interior saltarán ríos de agua viva. No de mí para ti, de ti para ti. ¿Sí lo dije bien? De nosotros. Está el trabajo en ti, no en mí. Por eso muchas personas que no quieren hacer la chamba, que quieren hacer su trabajo de Dios, de buscar a Dios, van con las personas que les pongan la mano. Se caen, pónganme la mano, sí, se caen. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué cambiaste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué viste rayitas y te cambió? ¿Ya eres una mejor persona? ¿Ya no ves pornografía? ¿Ya no deseas? ¿Ya no codicias? ¿Cambió? No. No cambió. Es del interior, de adentro para afuera. Esto que está haciendo, esto que estamos ahorita predicando y esto que tú estás oyendo, cambia tu vida. Porque entiendes. Y si tú la pones por obra, entonces de tu interior. Pero dentro de tu interior también hay una maldad, como lo dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Dentro de mí hay un mal. Todos los días que he visto y me traiciona y me roba y me asalta. Y entonces ese mal está en nosotros, pero ¿cómo lo aplacas? Con el agua de vida. Es lo que tienes que hacer. ¿Es tan difícil? Hazlo. Ay, eso está tan fácil. Hazlo. Hazlo. Y no tienes idea cómo va a cambiar inmediatamente tu vida. ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual es lo contrario a lo terrenal. Cuando una persona crece espiritualmente, tal cual crece. Es como quien saca el pescuezo del agua, o del lodo, o del pantano. Y cuando sacas la cabeza del pantano, ¿qué dices? ¡Ay! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Qué bárbaro! ¿Y cuántas personas hay allá abajo? A ver, voy a asomar. Y te asomas y está tu tío, tu compadre, tu mamá. No puede ser. No, están sumergidos todos estos en el lodo. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Quiere salirse. ¿Para dónde está la salida? Y busca la salida del pantano. Y una vez que sale del pantano, ¡ay, Dios mío, ¿dónde estaba? Fulano, vente para acá. Y empiezas a ayudar a los demás. Pero si estás en el pantano, hasta aquí, ¿qué ves? Más que estiércol, basura, algarrobas, ves eso. Si estás hasta aquí, no puedes enseñar a nadie, no puedes ayudar a nadie. Por eso una jovencita cuando está, ¿verdad? Una cristiana está teniendo un novio y que no es cristiano, ¿dónde está? En el pantano, porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Si tú tienes un socio que no es cristiano, estás en yugo desigual. ¿Dónde estás? En el pantano. Ahí estás. No puedes salir. Y no puedes sacar a nadie. Tienes que salir tú para que puedas ayudar a los demás. ¿Cómo? Arrepéntete. Dijo Jesús, regresamos a nuestro texto, dice en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua de vida? O sea, esta mujer todavía no entendía, como que sí, como que no, todavía no agarraba la onda, se oponía a la predicación. Y dice el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ya empezó a ver que Jesús era mayor que Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron sus hijos y sus ganados. Y respondió Jesús en el versículo 13,
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Invariablemente, cuando una persona peca y comete ese mismo pecado, ¿sabes qué hace? Vuelve. Siempre que una persona peca, vuelve a querer hacer lo que hizo. Por ejemplo, la pornografía. Asiduos a la pornografía, no. Y si ves pornografía una vez a la semana, y estás en santidad 7 días, 6 días, y al séptimo, ¡pum!, caíste. Es volver. El mundo exige que vuelvas a beber de esa agua. No, pero ahora sí ya me voy a portar bien, ya no voy a tener relaciones sexuales prohibidas, ya no, ahora sí, ya. Y como tú no te has arrepentido de todo corazón y no te has apartado y no llenas tu corazón de agua, esa persona invariablemente va a volver a tener sed del mundo. Dice en el versículo 11, perdón, en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le dé será una fuente de agua y saltará para vida eterna. Ya quedó más claro esto, ¿verdad? La mujer, en el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esta agua para que no tenga yo sed y venga aquí y sacar, para que no venga yo a sacarla. O sea, ok, esta mujer no había entendido. Aquí dice que Jesús empieza a confrontar a esta mujer. O sea, esta mujer ya le había presentado que tenía que beber agua y que del agua que Jesús le iba a dar iba a vivir feliz, que no le iba a dar más, ¿verdad? Que no iban a tener necesidad. Y ella, pues sale, dame agua, ¿yo de dónde la agarro? Y entonces, cuando esta mujer estaba lista, nuestro Señor Jesucristo saca la machaira. Ya explicamos qué es la machaira, ¿verdad? Saca la espada y se la entierra. Se la entierra en una forma analógica tonta que estoy poniendo porque nadie se rió. Ya después del chiste tonto pasamos a la predicación. ¿Verdad? Jesús la tenía que confrontar. La tenía que confrontar. La tenía que confrontar de la manera que todos nosotros tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Y dice aquí, ¿verdad?, que es indispensable, es importantísimo confrontar a una persona con su pecado. Si nosotros no confrontamos, cuando tú estás predicando y no se te confronta con el pecado, es un evangelio inservible. No hay arrepentimiento si no hay convicción de pecado. El evangelio se leuda, se adultera, y muchas personas tienen un evangelio adulterado, leudado, porque no predican la sana doctrina. Y predicar la sana doctrina es que Dios te dice que eres pecador y que merecías el infierno, igual que yo, y que merecíamos estar lejos en la eternidad del Señor, igual que yo. Y viene Dios y te dice: ¿te reconoces pecador? Era una basura, Señor. ¿Entiendes? Y Dios te perdona. Bueno, yo no soy tan malo, aquel sí. Una vez, ¿verdad?, yo le prediqué esto a mis hermanos que no se convertían, ya casi todos son cristianos, y le dije: no, yo me convertí, tengo a Cristo en mi corazón. Y me decían ellos: pues qué bueno, porque sí, de verdad que tú lo necesitabas. ¿Qué pasa? No entienden. No entienden. O sea, ellos son buenos y nosotros somos pecadores. Muchas personas dicen: oye, qué bueno que va a la iglesia de los cristianos, porque ese cuate sí estaba mal y aquellos no están mal. Para predicar el evangelio, tú tienes que confrontar a la persona y decirle: vas al infierno que vuelas. Estás lejos de Dios. No puedes Dios agradarte así. Pero no me va mal, tengo dinero. Eso no quiere decir que está Dios en gracia contigo. Pero tengo salud. Eso tampoco quiere decir que Dios se agrade de tu vida. Pero mis hijos y mi esposa aquí están. Tampoco lo dice. Nada es, volvemos al punto, no es externo, es de dentro del corazón. Y Jesús aquí la confronta en el versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esta agua para que yo no tenga sed,
ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. Y respondió ella. La mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19, la mujer le dijo, Señor, ¿qué te parece que eres? A mí me parece que eres un profeta. Fíjate, o sea, Jesús inmediatamente la confronta y le dice, has tenido 5 maridos, 5 divorcios, un amante o una unión libre. Has tenido por lo menos 6 hombres en tu vida. Era una mujer promiscua sexualmente y tenía otro problema, un desorden impresionante de identidad. Le decían la tigresa de Acapulco. Era tremenda, tremendísima. 5 maridos, 5 divorcios, y con el que vivía no era su marido. Es el tipo de pecado que Dios ve en cada uno de nosotros. Y Dios te va a venir y te va a decir, oye, tú eres el pecado de cada uno de nosotros. Claro que Dios te está hablando a ti. Y cada uno de nosotros saca en este momento nuestros pecados porque es Dios que te está hablando. Y Dios lo que quiere con exhibir nuestros pecados es que te arrepientas. Que tu vida no vale un cacahuate sin Dios. No vale nada. Es como un barco a la deriva. No tiene sentido que tú sigas viviendo lejos de Dios. No hay razón. No hay. ¿Cómo vas a pensar tú que algo vas a poder hacer? Estoy haciendo dinero y tengo salud y yo no soy pobre como aquel. Esas son meras justificaciones. Lo que Dios quiere es bendecirte y darte de esa agua que quita la sed. Versículo 20. Y entonces ella entendió y ella se preguntó, ¿y cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a adorar a Dios? Y le dice aquí en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y le dice ella en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice aquí el versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es importante, esta palabra que dice aquí, esta palabra que dice verdad, es la traducción en el griego es sin cambios. O sea, una persona debe de adorar a Dios sin cambios. O sea, yo soy cristiano y soy de una sola pieza y obedezco a Dios. No tengo doble ánimo. No me voy a adorar a Dios de diferente manera. ¿Quién es un religioso? Es el contrario de un verdadero adorador. Un religioso es aquel que adora a Dios. Señor, yo te adoro. Cállate sinvergüenza, ¿verdad? Ladrón, estúpido, y dice groserías y está maldiciendo a los demás, pero viene y levanta las manos. Y tiene a su esposa ofendida, a sus hijos, ¿verdad? Allá, y roba, tranza, no paga impuestos, pero aquí viene y levanta las manos. Señor, te necesito, ayúdame. Esa persona la Biblia les cataloga como, Jesús dijo, hipócritas religiosos. No puede Dios cambiarte hasta que tú no confieses tus pecados. Entonces, el verdadero adorador, ¿cómo adora? Señor, soy pecador, te necesito, perdóname todos mis pecados
y le adoras en santidad. No hay cosa más hermosa que un cristiano adore, que Dios adore a una persona que le está adorando y que le está glorificando, más que en santidad. Si tú no tienes santidad, es imposible que adores a Dios. No hay manera, no hay negociación, estás lejos por más que te pares de cabeza, no puedes adorar a Dios. Estás perdiendo tu tiempo y diciendo, yo adoro a Dios y yo sirvo, pero tú tienes asuntos sin resolver. Eres hipócrita. No puedes servir a Dios y servir al Dios del mundo. No puedes agradar a Dios y agradar a las personas del mundo. Versículo 20, estamos en el texto, estamos en el 25. Le dijo la mujer, sé que has, mira este texto antes que nada, antes de leerlo. Este texto es el más contundente y más hermoso de este pasaje. ¿Por qué? Porque habla de la deidad misma de Jesucristo. ¿Sabes cómo está en la Biblia de los testigos de Jehová o la traducción del Nuevo Mundo? Que los testigos de Jehová desgraciadamente no creen en Jesús, no son nuestros hermanos, no creen en Jesús como su Señor y Salvador. Creen como un Salvador, pero no lo ven como un Señor. Tienen una doctrina muy equivocada. Y este pasaje es contundente para ellos. Con este pasaje tú le podrías predicar a un testigo de Jehová para que se convierta. ¿Y sabes cómo está en su traducción? Igual. Entonces, igual que como lo vamos a leer, está ante los testigos de Jehová, pero ellos no entienden nada. Y dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha venido el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, ella sabía que iba a venir el Mesías, igual que tú, igual que yo. Esperamos al Mesías. Pero resulta que el Mesías ya vino hace 2000 años. Y contesta Jesús en el versículo 26, le dijo, yo soy el que habla contigo. No hay otra forma de salvación más que el que está hablando de ti. O sea, Jesús se presentó delante de la mujer y le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, no necesitas otra cosa. Tú y yo no necesitamos otro Salvador y otra manera de vivir y otra persona que nos salve, sino solamente Jesucristo. Solo Jesucristo, solo la Biblia y solo la fe, como dijo Martín Lutero. Entonces, cuando tú adoras a Dios como Dios quiere que la adores, solamente hay un camino dado a los hombres: Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nadie puede llegar al... Bueno, eso dices tú. ¿Alguien me podría decir? Y Jesús dejó muy claro, Dios dejó muy claro que nadie podía llegar al Padre. Nadie podía llegar al Padre, nadie puede llegar a la presencia de Dios. Hay una barrera espiritual, nadie puede acercarse, porque hay una barrera de fuego, nadie puede traspasar esa barrera, y solamente podemos nosotros llegar por una puerta que se llama Jesús. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y pequeña la puerta que lleva a la salvación. Tú en este momento vas a decidir qué hacer con tu vida. Cada uno de nosotros. Algunos de ustedes van a decir, este hombre está loco y yo no vuelvo a venir a este lugar. ¿Sabes qué? Yo no escribí lo que estoy hablando. Lo que yo estoy hablando es palabra de Dios. Y quise explicarla lo mejor que yo puedo, para que tú te conviertas y te apartes del pecado, así como yo hice un día. Nuestra salvación y nuestra redención está a la vuelta de la esquina. No te imaginas qué cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente no se predica.
pocas congregaciones están predicando que Cristo viene. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos líderes están sumergidos y no están pegados a la palabra de Dios. Si tú quieres cambiar tu vida, solamente tienes que decirle a Dios, perdóname, y vamos a hacer una oración, y tú ahí en la intimidad de tu corazón con Dios, confiésale tus pecados. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en este momento, una vez más, porque tú nos has hablado. No queremos, Dios, vivir un instante más lejos de ti. No queremos, Dios, seguir pecando. Este pecado, Señor, ha quitado las ganas de vivir. Este pecado, Dios, yo pensé que cuando pecaba un poquito, quizá digas tú, yo iba a controlar el pecado. Y es una naturaleza del pecado, que el pecado siempre te exige más. Una canita al aire te lleva a más. Un adulterio te lleva a más. Un robo te lleva a más. La droga lleva más. La masturbación lleva más. Siempre el pecado lleva a más. Hoy tú has hablado fuertemente a nuestro corazón y claro, Señor. Es nuestra voluntad, Señor, apartarnos del pecado. Queremos salir del lodo. Queremos salir del fango, de ese terreno de estiércol, si por así decirle, al pecado. Queremos salir y la única forma es pidiéndote perdón por nuestros pecados. Señor, perdona cada uno de nuestros pecados. Queremos que abras nuestros ojos espirituales. Queremos ver más allá de donde tú nos has puesto, Señor. Queremos ayudar a aquellas personas que se están ahogando, que están muriendo, partiendo de este planeta en una eternidad sin ti, Señor. Tú eres radical, Dios, o conmigo o en contra de mí. Nadie puede estar a favor tuyo, Dios, cuando estamos en el pecado. Y si alguno de ustedes no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, repite estas palabras. Dile así a Dios. Dile: Señor, he sido pecador y quiero en este momento que tú me perdones. La Biblia te ofrece que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y que estas cosas se escribieron para que creas que Jesucristo es el dador de la vida. Y que dice en Romanos 10:13, porque todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Si tú clamas a este nombre en este momento y le dices: Señor Jesús, sálvame, ven a mi vida, tómala, quiero salir de esto y quiero recibirte como mi Señor y Salvador, porque tú ofreces una vida eterna. Jesús viene a ti en este momento, si tú tan solo lo haces con fe. Te lo pedimos, Jesús, sabiendo que tú lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor.